Pau, ¿estás por ahí? Acá estoy, Flor. Ahí está. Bien, hola a todos, hola a todas. Antes de arrancar y presentarnos un poquito, para los quienes no estuvieron en la charla anterior, darles la bienvenida a estas jornadas que realiza el Colegio de Psicólogos de Jujuy por primera vez en este mes de octubre, que es el mes de la psicología, ¿sí? Y son varias semanas donde va a haber varias charlas, y justo esta semana empezamos con la corriente cognitivo-conductual. No sé si todos los que están escuchando son psicólogos, pero para los quienes no sean psicólogos y no conozcan mucho del tema, dentro de la psicología hay varias corrientes, ¿sí? Varias orientaciones de dónde abordar el sufrimiento humano, y una de ellas es la cognitivo-conductual, que dentro de estas corrientes es una que tiene vasta investigación científica, ¿sí? Ahí le vamos a contar un poco con Flor, lo van a poder ver a lo largo de las diferentes charlas en esta semana, y no solo la corriente cognitiva conductual, sino que también las neurociencias van a estar acompañando las charlas, ¿sí? Si me escuchan la voz un poquito entrecortada, me visitan las mismas sensaciones de siempre cada vez que empiezo una charla, ¿sí? El corazón me late un poco fuerte, lo estoy sintiendo en mi cuerpo y lo escucho, ¿sí? Y la voz se me suele entrecortar al principio hasta que arranco, ¿no? Me recuerda que estoy viva y que puedo dar la charla hoy, pero los que me conocen digo siempre lo mismo cuando empiezo, pero es mi forma de poder arrancar y de poder compartir lo que le queremos compartir con Flor hoy, ¿sí? Con Flor, puntualmente las dos, formamos parte de un instituto que es Psiconoa, las dos somos las directoras y cofundadoras de Psiconoa, es un instituto nuevito, hace un año nomás que tenemos de vida en este instituto, con el sueño nuestro de poder difundir estas terapias contextuales, que ya le vamos a contar un poco de qué se trata, esa es la intención en esta hora de charla que vamos a tener, de difundir y traer estos enfoques, ¿sí? que la ciencia respalda tanto, como la eficacia que tienen para diferentes trastornos, por así decirlo, problemas conductuales, me gusta más la palabra. Y bueno, nada, estamos en este centro las dos, y la intención es, no la intención, lo que hacemos nosotras es dedicarnos a la parte asistencial por un lado, y también a la parte de formaciones y capacitaciones, ¿sí? Las dos estamos especializadas y formadas en terapias contextuales, ¿sí? Y Flor, puntualmente, es magíster, está formada con una persona que ahí le vamos a comentar un poco, que es Carmen Luciano, ¿sí? En Madrid. Así que, bueno, esa es un poco nuestra trayectoria. No los voy a aburrir mucho con currículum y esas cosas, ¿sí? Pasás a la siguiente diapo, Flor. Bien. Esta diapo es un poquito general, pero la intención es contarles a de quienes estén escuchando del otro lado qué es lo que viene haciendo la psicología a lo largo de la historia. Básicamente la psicología lo que trata de hacer es explicar cómo funciona la mente humana y cuáles son los mecanismos psicológicos que influyen en nuestra conducta, ¿sí? Y es la psicología clínica la que viene a ayudarnos o intenta ayudarnos, ¿sí? A quienes padecemos o padecen de trastornos, algunos patrones desadaptativos, a partir de diferentes teorías psicológicas. Esto que les hablaba yo de estas corrientes, ¿no? Que va a haber diferentes charlas durante diferentes semanas en el mes de octubre, y una de esas teorías psicológicas dentro de las cognitivas conductuales son las psicoterapias contextuales, ¿sí? Bien. Pero ¿de dónde vienen estas psicoterapias conductuales contextuales? Nos van a escuchar nombrarlas, ¿sí? De diferentes maneras. ¿Bien? ¿Me escuchan? Ahí veo que alguien dice se me cortó. ¿Me siguen? ¿Si me escuchan? ¿Alguien que me dé un feedback? Sí, 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 se perfecto, bien. ¿Se escucha. escucha bien? Bien, Sí, se gracias. escucha bárbaro. Gracias, chicos. Bien, ¿de dónde vienen estas psicoterapias contextuales? Les decía, pero antes me estaba refiriendo al nombre de las terapias contextuales, también las pueden escuchar como terapias de tercera generación o de tercera ola, que hoy el nombre que más suena, por así decir, es psicoterapias conductuales contextuales o psicoterapias contextuales, ¿sí? Ahora sí, Flor, pasame la diapo que sigue. Bueno, algunos autores citan un recorrido histórico, ¿sí? Que en el tiempo, como verán en la diapositiva,
podemos decir que las terapias contextuales vienen desde la terapia de la conducta, 1950. Para quienes no conocen, ahí tenemos los famosos desarrollos del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, clásico con Pavlov y Watson, el famoso experimento de Pavlov con el perro, ¿no? De condicionar el perro para que empiece a salivar, no solo en presencia de un alimento, la carne, sino que en presencia de algún sonido, que nada tenía que ver con salivar, como era una campana, que dicen en realidad las investigaciones que no se trataba de una campana, que Pavlov no hubiera usado un instrumento poco preciso como ese, sino que más bien era un metrónomo, ¿no? No me voy a detener mucho en eso, pero esto es un dato curioso a tener en cuenta. Y en ese momento, muchos de esos desarrollos del condicionamiento clásico, ¿sí?, estaban destinados, cuando en la parte de psicoterapia, puntualmente a técnicas de exposición, ¿sí?, o a desarrollos más que tengan que ver con la ansiedad o con fobias, ¿sí? Si bien estaban ese tipo de desarrollos, los desarrollos de aquel momento y de aquella época, incluso con el condicionamiento operante, con Skinner, estaban más destinados a instituciones o a personas con cierta discapacidad, o también a desarrollos a nivel cultural. Se desprenden más adelante desarrollos en nivel psicoterapéuticos, pero no era el desarrollo puntual de 1950, ¿sí? Lo que van a hacer las terapias contextuales es tomar todas esas raíces conductuales para seguir las investigaciones. Pero en el medio están, más o menos alrededor de 1970, tenemos a las TCC tradicionales, con mucho desarrollo científico, ¿no?, investigación en protocolos, con Becky Ellis, con sus representantes, ¿sí? Y después, en 1990, surgen las terapias conductuales contextuales, y ahí hay dos representantes, que es Steve Hayes, que es el pelado, y después tenemos a Carmen Luciano, que ella es la representante de habla hispana de terapias contextuales, y vive en Madrid, y ella puntualmente trabajó con Skinner y tiene un postdoctorado con Skinner, o sea que viene directamente de lo conductual, ¿sí? Pero les quiero decir algo más. Las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí?, las terapias conductuales contextuales, vendríamos a ser las TCC, Becky Ellis y las terapias contextuales, no es que aparecen las terapias contextuales y dejan de estar las TCC, ¿sí? Nada que ver con eso, sino que como nosotros lo entendemos y como lo vemos de las terapias contextuales, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que podríamos entender que al día de hoy las TCC y las terapias contextuales, ¿sí?, son como si fueran dos trenes que van juntos, ¿no? Siguen su camino, van en sus respectivos rieles, ¿sí? Por un lado, tenemos al tren que lo comanda, por poner a Beck, un representante, ¿sí? Ahí, Flor, dame clic, porque yo no tengo el mouse, y mientras apriete van a ir apareciendo cosas. Pierdo el control hoy, porque generalmente soy la anfitriona y suelo manejar el mouse, y hoy no estoy haciendo eso, ¿sí? Bien, y del otro lado, la que maneja el otro tren, ¿sí?, la capitana del tren, es Carmen Luciano. Podría haber puesto a Steve Hayes, pero me gusta poner a Carmen Luciano para que haya una mujer también ahí comandando el tren, ¿sí? Y dentro de estos dos trenes, ¿sí?, que siguen su desarrollo y que se desarrollan, y que hay varios psicólogos que están más en la TCC, otros en las terapias contextuales, ¿sí?, comparten como ciertos pasajeros en común entre ellos, ¿sí? Los principios de aprendizaje, como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿sí? Y también los principios de la filosofía oriental, que se están incluyendo, ¿no?, en las terapias en sí, investigando acerca de por qué incluir estos principios, no que se los incluye como mera cosa filosófica, ¿no?, sino que hay toda una investigación de base de para qué y cuál sería la eficacia de que estas cosas estén incorporadas, entre ellos el mindfulness, ¿sí? Pero hay una diferencia entre estas dos, entre la TCC, podríamos decir, y las terapias contextuales, entre estos capitanes de estos trenes, que tiene que ver con los mapas de ruta que utilizan para poder ir de viaje, para ver el rumbo, para ver hacia dónde tienen que ir y la dirección que van a seguir. Por un lado, Beck, y a qué me refiero, a qué nos referimos con estos mapas de ruta, nos referimos a cómo recortan la realidad y a cómo miran esa ruta. Y básicamente tiene que ver con una mirada epistemológica que sustentan las diferentes prácticas, incluso teorías, ¿sí?
puntuales de las TCC o las terapias contextuales. Puntualmente, dentro de las terapias de las TCC, hay esta Beck, por poner un referente. Podemos hablar de que está esta epistemología de la metáfora del procesamiento de la información, que si yo mal no me equivoco o digo cualquier cosa, después los que hacen me pueden acompañar a ayudar con lo que estoy diciendo. También lo comparten las neurociencias, ¿sí? De equiparar un poco a la mente humana como si fuera una computadora que procesa información, donde hay diferente información del entorno, ¿sí? Que va dentro de nuestra mente, por así decir, equiparada como si fuera una computadora, se procesa, ¿sí? Y sale en forma de respuesta. ¿Bien? Acá, desde la metáfora de procesamiento de la información, cuando hablamos puntualmente de las TCC, hablamos que cuando hay determinados trastornos psicológicos, como ser depresión o ansiedad, ¿sí? Podríamos decir que hay fallas en el procesamiento de la información, que comúnmente llamamos distorsiones cognitivas, que hace que no estemos interpretando la realidad, ¿no? La estamos interpretando de una manera errónea, y por ende tenemos que trabajar con eso, ¿sí? Que pasa adentro, para que la persona pueda mejorar en cuanto a su sintomatología, tanto ansiosa, ¿sí? Como depresiva. De ahí hay diferentes mecanismos de malestar, sostenido tanto por Beck y Ellis, como el modelo del ABC, ¿sí? Las creencias nucleares intermedias y pensamientos automáticos, que sería la teoría que sustentaría estas prácticas clínicas. En cambio, el mapa de ruta de las terapias contextuales tiene que ver con el contextualismo funcional. El contextualismo funcional, esta epistemología, esta filosofía de base, lo que nos va a decir es que no importa tanto de qué esté hecha la mente humana o de qué esté hecho el ser humano, sino que lo que nos va a importar es el criterio de verdad, el criterio de eficacia, que nos van a decir las conductas, ¿no? De alguna manera, sirven o no sirven. Y eso va a depender de acuerdo a los diferentes contextos. ¿Y sirven o no sirven en base a qué? Me dirían, ¿no? Sirven o no sirven en base a lo que sea importante para la vida de las personas, a los valores, ¿sí? Desde las terapias contextuales se les llama valores a las cosas importantes, que a veces estos valores, es un capítulo aparte hablar de valores, pero como para hablar algo y que Flor de igual les va a contar un poco más cuando ella comience a hablar. Los valores a veces no tienen que ver con lo que comúnmente llamamos valores desde la cultura, como la dignidad y el respeto, sino la manera en la que esas cualidades, ¿no? Abstractas de alguna manera, que me marcan direcciones de vida, nortes, ¿no? Con este mapa de ruta, que me marcan de qué manera quiero vivir, cuál es el sentido de las cosas que hago en mi vida, ¿no? Y qué cosas hago para estar de alguna manera en dirección a ese sentido. Entonces este criterio de verdad me va a decir, bien, ya cuando un paciente llega a sesión, ¿sí? Si bien, obviamente que como psicólogos tenemos, hablamos un lenguaje en común y los manuales diagnósticos están dando vueltas, y vamos a recortar también la realidad con ciertos criterios diagnósticos, ¿sí? A mí ya no me va a importar tanto si el paciente en realidad lo que tiene es un síntoma de ansiedad o un síntoma depresivo, sino esa conducta que está mostrando el paciente en sesión, lo limita o no en la vida que él elige vivir. Si yo probablemente puedo ver un paciente, ¿no? que cumple criterios, algunos criterios para depresión, ¿no? En el sentido de que cumple criterios de aislamiento social, eh, podríamos decir que cumple criterios con determinados pensamientos de que mi vida no tiene mucho sentido, ¿sí? Eh, y podríamos decir que ese paciente también aparece la tristeza, ¿sí? Como algunos criterios diagnósticos. Lo que vamos a hacer con el paciente, que Flor les va a contar un poco más después, no nos vamos a ocupar de cambiar la tristeza, ni siquiera de cambiar esos pensamientos, porque de hecho las investigaciones están mostrando que eso no se puede hacer, sino que los que nos iríamos a ocupar desde las terapias contextuales es que aún con todo eso yo pueda vivir o pueda accionar de una manera que mi vida tenga sentido. ¿Sí? Bien, de eso se trata el contextualismo funcional, y si tenemos que hablar de la teoría, ¿no? que sustenta estas terapias contextuales, vamos a hablar, que Flor se los va a nombrar, de RFT o TMR, que es la teoría de los marcos relacionales, que es una teoría netamente conductual, es una teoría del lenguaje, ¿sí? Que nos viene a explicar por qué los seres humanos sufrimos, ¿sí? Sin haber tenido experiencia alguna con experiencia directa, ¿sí? Con determinadas cosas, ¿no?
teoría de los marcos relacionales, o TMR. RFT es el nombre en inglés, ¿sí? Y contarles, se me viene a la mente mientras hablo, que hay una asociación que se llama la ACBS, que es la Asociación de la Ciencia Conductual Contextual, ¿sí? Que nuclea los desarrollos en terapias contextuales, no solamente dentro de la parte de psicoterapia, sino que también se baja esta ciencia conductual contextual a la política, a la medicina, a la educación, al deporte, al trabajo, que cualquiera de ustedes que esté interesado puede ser miembro de la asociación, ¿sí? Como mero público general o como profesional o como estudiante. Y dentro en Argentina, ¿sí? La asociación es ACBS, ahí te la escribo, ¿sí? ACBS. Ahí lo escribió Flor. Bien, gracias, Flor. Y en Argentina, este año se formó el chapter argentino de la ACBS, así, chapter argentino, lo pueden buscar, si querés, Flor, también escribirles el nombre que sería la Asociación Argentina de Terapias Contextuales, que está en Instagram, que está en Facebook, esos son los canales donde se suben diferentes charlas y cosas para difundir también las terapias contextuales, ¿sí? Bien. ¿Quieres pasarme, Flor? Ahí está. Entonces, si bien los desarrollos en las terapias conductores contextuales empiezan a estar en 1990, ¿sí? El nombre recién como terapias de tercera generación recién sale a luz en el 2004, o sea, fíjense que estamos en el 2020, ¿no? Son poquitos años que tiene, en esta revista, Behavioral Therapy, por Stephen Hayes, ¿sí? Él vendría a ser el creador, el que le pone el nombre a estas terapias contextuales. Son terapias basadas en la evidencia científica, ¿sí? De hecho hay un montón de estudios acerca de la evidencia de estas terapias, y lo que hace que de alguna manera emerjan este tipo de desarrollos y la teoría de los marcos relacionales, eh, se van a ocupar, como dice ahí la diapositiva, de desarrollar el conductismo radical, que para quienes conocen o para quienes no conocen, el conductismo radical tiene que ver con los últimos desarrollos, con el desarrollo en realidad de la filosofía de Skinner del condicionamiento operante, y puntualmente van a seguir los desarrollos de la conducta verbal que Skinner propone en esa época, que en su momento no fue muy tenido en cuenta, pero que actualmente es la base de los desarrollos de esta teoría de los marcos relacionales, ¿sí? Y hay algunas limitaciones, a ver, de las TCC. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que las TCC no sirvan ni nada por el estilo, sino que lo que se encontró que en algunos pacientes, por ejemplo, con trastornos obsesivos, si tenemos que hablar de trastornos, el hecho de algunas técnicas como la parada de pensamiento o el stop, ¿no? O algunas técnicas para poder reestructurar esos pensamientos, lo que generaba era aumento de síntomas. Había mayor ansiedad, ¿sí? Ustedes saben que un trastorno obsesivo es un trastorno de ansiedad, ¿sí? No solo que aumentaba a nivel de sintomatología emocional la ansiedad, sino que el pensamiento también aumentaba en su intensidad, de alguna manera, y en su frecuencia. Entonces, a partir de esto, una de las terapias, que ahí les voy a nombrar los diferentes tipos de abordaje que hay en las terapias contextuales, el problema de la rumia, ahí está, ¿sí? Ahí pone Franco, el problema del tratamiento de la rumia, así es, que más tiene desarrollos y que se pone a trabajar, es justamente la terapia de aceptación y compromiso, que Steve Hayes es su creador y que Carmen Luciano es la referente en habla hispana acerca de este abordaje, de este desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí, ¿cuál es la que sigue, Flor, la diapo? Porque por ahí me adelanto, hablo. Los tipos de terapia. Bien, bueno, andate la anterior, lo digo antes, después si lo vuelvo a repetir no importa. Eh, Básicamente, si tuviéramos que hablar, a ver, de una clasificación diagnóstica, el presidente del chapter argentino, que es Germán Tetti, en una charla me gustó mucho lo que dijo, que él decía, si tuviera que haber un DSM-6, hablaríamos de las terapias contextuales de un solo diagnóstico y le llamaríamos trastorno de evitación experiencial, ¿sí? Que hoy en día, más que ese nombre, se trata de hablar más de inflexibilidad psicológica, ¿no? Sacando un poco la connotación aversiva de la palabra trastorno.
Y lo que se refiere es que en realidad aparecen, ¿no? Ansiedad, aparece depresión, aparecen estos diagnósticos de obsesiones, en la medida que la persona trata de eliminar, ¿sí? De sacarse esos pensamientos, de sacarse el miedo, de sacarse la tristeza, en el caso de la depresión, con acciones, ¿no? Como me siento triste, me aíslo, dejo trabajar, dejo de comer. El problema es que mientras más hago cosas, ¿sí? Para sacarme esas cosas que están adentro del mundo interno, que de alguna manera no se pueden sacar, lo que hago es limitar aún más mi vida y sentirme que cada vez estoy más lejos de la vida que quiero, ¿sí? Entonces, el trastorno de evitación experiencial nos viene a hablar de eso, que vendría a ser un trastorno transdiagnóstico, ¿no? Como que no hablaríamos ya de diferentes trastornos, sino que todas estas conductas, de alguna manera, que van en contra a la dirección de la vida valiosa que nos gustaría tener, estarían dentro de este patrón de comportamiento destructivo, ¿sí? Entonces, el evitar es parte del problema. Pau, ¿Bien? permiso. ¿Sí? Únete, habla. Sí, engancho justo con esto de evitar, con la palabra que, bueno, que a cada cual le resonará diferente, ¿no? Pero en la aclaración de que evitar o sea, evitar no está mal. Cuando hablemos de trastorno de evitación, se suele generar esta idea de que evitar está mal y hay que estar como abiertos y predispuestos a sentir malestar, a sentir tristeza. No, no es así, ¿sí? Es decir, evitar está bien siempre y cuando eso funcione para estar donde queremos estar. Evitar de una forma patológica, si se quiere, es cuando el evitar lo que nos hace es meternos como en un círculo vicioso, ¿sí? Y generar este patrón de inflexibilidad psicológica, que es lo que hablaba Pau, o lo que se puede llamar también trastorno de evitación experiencial destructivo. Así es. Gracias, Flor, por el aporte, ¿sí? Porque a veces caemos en esto, ¿no? Que nos tenemos que exponer a un montón de malestares cuando en realidad no nos estamos cuidando haciendo eso, ¿sí? De hecho, si con Flor, voy a hablar de mí, ¿no? En este caso, si yo estuviera evitando de una manera patológica, no estaría dando la charla, la estaría dando Flor sola, ¿sí? De hecho, lo hice, me escondí durante un par de años, ahora estoy saliendo un poco a la luz, así que estaría haciendo supuestamente algo diferente al patrón de evitación experiencial destructivo, ¿sí? Bien. Acá en esta diapo que sigue están los diferentes tipos de terapia. Hay otros, pero estos son los nombres que los abordajes principales dentro de los tipos de terapia. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? La terapia analítico-funcional, FAP. La terapia de aceptación y compromiso, puntualmente, con Flor las dos, seguimos el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso y la terapia analítico-funcional o FAP, ¿sí? Después está la terapia dialéctico-conductual, DBT, y la terapia de activación conductora para la depresión y la terapia integral de pareja. No sé, Flor, si acá querés por ahí contarles un poco a dónde apunta cada uno de los tipos de terapia, como para quien no conoce, ¿no? Es como, Sí, a ver, es muy fácil, es más, la googlean y van a tener las características principales. Por ahí, Pau, me parece, avancemos por el tema del tiempo, bien, ¿sí? Para poder ir a cosas más. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, volvemos a esta diapo, pero decirles que la terapia de aceptación y compromiso, si ACT y FAP son las terapias quizás que se usan más para muchas formas de trastorno, ¿no? Si se quiere. Em, depende del consultante o depende que se quiere abordar, es que se usa cada cual, pero todas tienen la misma base filosófica, tienen el contextualismo funcional como raíz, digamos, y bueno, después cuando yo hable un poco de análisis funcional y eso son un poco que trascienden, ¿no? Ya sea qué tipo de terapia se hace o no. Pero después al último, si tenemos un ratito, volvemos, y no me parece como más rico avanzar un poco. ¿sí? Comparto con vos, pues nos podemos ir por las ramas por acá, por eso chequeaba a ver qué hacíamos, ¿sí? Bien.
Entonces, bueno, acá básicamente para no robar más tiempo y dejarlos con Flor, que viene la parte más rica de las terapias contextuales, básicamente la concepción del ser humano, de sufrimiento humano tiene que ver con esto que le hablábamos del trastorno de habitación experiencial o este patrón de inflexibilidad psicológica, que mientras más intentamos sacarnos ese malestar interior, ya sea a nivel de pensamientos, sensaciones, ¿no? O emociones, de alguna manera más nos alejamos de eso que queremos en la vida y que nos importa, ¿no? En el caso de una mamá que le haya ido mal en el trabajo y sienta mucha tristeza por eso, ¿no? El hecho de llegar a casa y acostarse a dormir, el contestarle de una manera con voz alta, ¿no? O irritable a sus hijos, ¿no? Probablemente cuando se ve haciendo eso, sin darse cuenta, es un intento de lidiar con toda esa tristeza válida por una situación previa que tuvo antes de llegar a su casa, pero probablemente cuando esa persona se esté evaluando como la clase de mamá que le gustaría ser y se ve comportándose de esa manera, no sería la forma en la cual le gustaría comportarse con sus hijos, ¿no? Entonces, el poder ver la manera de lidiar con esas emociones que son desagradables, ¿sí? Y encontrarle algún sentido de alguna manera, es lo que nos permite que el comportamiento pueda ser más flexible, ¿sí? Y aún en presencia de malestares, podamos comportarnos como elegimos o como nos gustaría comportarnos, ¿no? Sí, Pau, también agregar aquí que las terapias contextuales y sobre todo, bueno, ACT también, es como que no demonizamos el sufrimiento humano, ¿no? Sino que hablamos de que el sufrimiento humano es parte de la vida, ¿sí? Vivimos por ahí en una sociedad donde una vida feliz pareciera ser una vida sin dolor o una vida sin malestar, ¿no? Entonces como que perseguimos incansablemente esto de sentirnos bien, de estar bien, de ser positivos, de no dejar como la puerta abierta a los malestares o a los dolores. De hecho, la misma investigación revela de que el sufrimiento, sí, paradójicamente, es justamente eso, ¿no? Es cerrar la puerta al malestar o a los dolores propios de la vida. Siempre hablo de una metáfora como las dos caras de una misma moneda, donde todo lo que más amamos y lo que más queremos, cuando lo perdemos, ¿sí? Es lo que más nos duele. O sea, es como si fuera directamente proporcional el amor al dolor, ¿no? A ver, no basta con ir al ejemplo de personas que queremos mucho, o bueno, el ejemplo de la madre con sus hijos, ¿no? O sea, esa madre, si le faltara a su hijo, si perdiera un hijo, que sería, bueno, algo muy, muy, muy extremadamente doloroso, eh, bueno, sería algo realmente difícil de afrontar y de mucho dolor por el amor proporcional que le tiene, ¿sí? Entonces, por ahí, ya hablar de estas dos caras de la misma moneda también contextualiza diferente las experiencias y los eventos privados aversivos que sentimos, ¿sí? Todos los seres humanos, ¿sí? Em, entonces, bueno, es como que estas terapias irían un poco en dirección opuesta, si se quiere, a lo que se pregona socialmente, ¿no? Como si fuesen reglas de eliminar estrés para ser feliz, ¿no? Una vez que tengas tu autoestima alta, vas a poder, no sé, conseguir pareja, o como si hubiese un antes y un después, ¿no? Una regla de causalidad, ¿no? Que primero hay que sentirse de determinada manera para lograr hacer determinadas cosas. Las terapias contextuales, como después les voy a contar, va un poco en dirección opuesta a eso, ¿sí? Iría, como yo digo, a no ser tan obediente, ¿sí? De que nuestras acciones no sean tan obedientes a nuestras sensaciones, pensamientos, ¿sí? Es decir, a todo aquello que nos pasa de la piel para adentro. ¿Estoy en la charla, Sí, Pau? sí, ¿Me sí, escuchan? sí, sí, estaba esperando Ah, que pase la diapo. Está, eh, estoy con delay de la diapo, perdón. no, Ah. bien, igual creo que ya seguís vos, ya seguís, te dejo a Bueno, vos. me quedo con la posta y espero tus aportes, Dale. que siempre son geniales. Bien, hablábamos de las terapias contextuales, ¿sí? Cuáles eran las bases o en qué se apoyaba. Pau les contó un poco del contextualismo funcional, que en realidad es una forma más bonita de presentar al conductismo radical y de Skinner. Eh,
y la teoría de los marcos relacionales, que es esto, ¿no? Una teoría del lenguaje y la cognición humana que da cuenta de, básicamente, que los seres humanos sufrimos porque tenemos lenguaje, ¿sí? Somos la única especie que hace eso. Voy a avanzar un poco. Flor, a mí lo que me gusta siempre decir de la teoría de los marcos relacionales como algo cortito, de que en realidad una de las cosas fundamentales que viene a explicar desde lo conductual es cómo las personas podemos generar una fobia específica, no sé, a las inyecciones, sin necesidad de haber tenido una experiencia directa con las inyecciones. Como un nene, ¿no? Un chico chiquitito puede empezar a comportarse o hablar y decir determinadas palabras sin necesidad de haber tenido una experiencia directa, ¿sí? Con algunas palabras, sino que directamente a partir de relaciones que nuestra mente o el lenguaje va haciendo, ¿sí? Eh, Pasan cosas adentro, que sería muy complejo explicarlo ahora, pero que se pueden explicar de manera conductual en el laboratorio, que explicarían por qué las personas terminamos sufriendo sin haber tenido una experiencia directa y cuál es el sentido de que estas terapias contextuales tienen eficacia y pueden actuar en determinados procesos para ir hacia eso que la teoría de los marcos relacionales nos dice que sería como la causa del sufrimiento, ¿no? Exacto, Pau. Lo que hace la TMR es explicar el aprendizaje relacional, ¿sí? A ver, sería algo, no es el propósito de esta charla entrar ahí, pero básicamente en la situación en la que estamos hoy con el coronavirus, por ejemplo, cómo la TMR podría explicar cómo cada cual actúa, ¿no? Bajo control de ciertas palabras y nos quedamos en casa, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no solamente explica lo que son trastornos, sino explica la conducta de cada cual momento a momento. ¿Bien? Hay una diapo que habla de TMR, así que voy a seguir con esta, para hablar un poco, o para en realidad, antes que me olvide, que complementa un poco lo que decía Pau, es que las terapias contextuales no son opuestas para nada de las terapias cognitivo-conductuales, sino que vendría a ser como una expansión o un complemento, si se quiere, de lo que se ve en investigaciones más actuales. ¿Sí? Bien, perspectiva contextual y funcional de los trastornos psicológicos. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Las terapias contextuales, ¿sí? Son sensibles al contexto. ¿Qué quiere decir? Ningún síntoma, ¿sí? O ninguna cosa que pase es mala por sí mismo. ¿Sí? Va a ser un problema cuando eso actúe como un obstáculo entre la vida que tiene la persona y la que desea tener. Probablemente, de hecho creo que casi siempre, cada persona que se nos sienta al frente en consulta, ¿sí? Es porque básicamente no está donde quiere estar. Algo pasa, o sea, nosotros como primera premisa, si se quiere, podemos tener esto de que la persona que nos viene a ver, algo le está pasando, ¿sí? Que la aleja, si se quiere, de la vida que le gustaría o de, nada, exactamente eso, ¿no? De la vida que le gustaría. Entonces, a diferencia de quizás de otros enfoques, no vamos a tratar como de arreglar a esa persona, ¿no? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que me dijo, tengo que venir y tratarme para poder arreglar mi cabeza, ¿sí? Para que mi matrimonio pueda funcionar. Eso sería una visión troceada, ¿no? Como vengo al taller mecánico, me arreglan la pieza que no anda muy bien y después estoy listo para seguir. Las terapias contextuales no tienen esa visión, al contrario, o sea, hablan de una interrelación, ¿sí? De la persona con su contexto, ya sea su contexto interno como el contexto fuera, donde no se puede separar, ¿sí? No, o sea, somos en constante interacción con nuestro contexto, ¿sí? Entonces la unidad de análisis, si se quiere, es esa interacción, y no es la persona por separado de lo que le pasa, o no hay como cosas puntuales que vamos a ir tratando como autoestima, no sé, tristeza, ¿no? Sino lo vamos a tratar de una manera global. Por eso me gusta mucho esta frase que dice, cuando una flor no florece, modificas el ambiente en el que está, no la flor. ¿Sí? Es decir, con el paciente lo que vamos a hacer es tratar de que esa persona se interactúe de forma diferente, ¿sí?
que se relaciona diferente con ese sufrimiento, que vamos a investigar un poco de qué está hecho, pero no, o sea, da de baja esta idea de que hay que arreglar algo, de que la persona está fallada, de que hay algún desperfecto, de que no funciona bien. ¿Mm? Bueno, esto creo que lo voy a decir más adelante, pero por las dudas me lo salté. Por eso es que una de las características de estas terapias es que trabajamos mucho la relación terapéutica. Muchas veces es difícil comentar acerca de qué hacemos, ¿sí? Porque así como no venimos, arreglamos a una persona para que después salga a la vida y funcione como quisiera, tampoco vamos a hablar de cosas que el paciente solo va a hacer afuera, ¿sí? Es decir, en terapia, en la relación terapéutica, o sea, la misma relación es un factor de cambio y es una forma y es una herramienta donde se va a trabajar en sesión todo lo que el paciente trae. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es más visión FAP, ¿sí? Terapia analítico-funcional, que va a decir todo lo que el paciente hace en sesión, todo lo que nos está mostrando, ¿sí? Son mini ejemplos de lo que el paciente hace fuera. Y seguramente vamos a encontrar ejemplos, ¿sí? En lo que es interacción de problemas o cosas que no le están funcionando en su vida afuera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es indicárselo, ¿sí? Trabajar con eso en sesión. ¿Para qué? Para favorecer que el paciente discrimine su propia conducta. Ese es uno de los objetivos, si se quiere, o un objetivo medio, no sé cómo decirle. Lo que hacemos es que el paciente pueda discriminar su propia conducta, ¿sí? Cuando veamos ahora análisis funcional, va a estar más claro a qué me refiero con esto. ¿Voy bien? Si voy muy rápido, por favor, me lo dicen, que suelo poner quinta a pleno. Igual, Flor, tenemos a las y 20, hasta las y 20 tenemos o hasta las y Sí, media para regularnos con hasta el las y tiempo. 20. Por Bien, eso son 10 minutos y voy así a que tratar de dar lo mejor de mí. dale. Bien, otra cosa que me parece importante es esto de forma versus función, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es una terapia o es una visión que se aleja de las categorías diagnósticas que decía Pau de DSM y tal, hace hincapié en la función, es decir, esa conducta o eso que el paciente trae, qué función está cumpliendo en la vida de esa persona, ¿bien? Para eso hacemos el análisis funcional de la conducta, que es lo que habíamos presentado también como trastorno de evitación experiencial, es decir, hacer el análisis funcional daría cuenta del trastorno de evitación experiencial, ¿no? Pongo destructivo para poder desmitificar esto de que toda evitación es mala. Vamos a ver, según lo que nos relata el paciente, que cada cual tiene, nuestro paciente enfrente sí tiene diferentes patrones de conducta, ¿sí? Vamos a ver específicamente los patrones de conducta que no les funcionan. Con patrón de conducta me refiero a diferentes tipos de conducta que son diferentes en su forma, ¿sí? Pero que tienen la misma función. Básicamente este cuadrito pretende de alguna manera mostrar este análisis funcional, ¿sí? Lo que decimos es, en distintos contextos o situaciones, nos visitan, ¿sí? Eventos privados. En este caso hablamos obviamente de experiencias aversivas, porque son las que traen los pacientes a consulta, ¿sí? Con eventos privados nos referimos a todas aquellas emociones, pensamientos, sensaciones, recuerdos, a todo aquello que nos conocemos, ¿sí? Porque nos pasan para adentro, ¿sí? De la piel para adentro, que nadie lo puede ver. Y las personas respondemos a esos eventos privados. Es decir, no respondemos a las situaciones, respondemos a lo que a lo que esas situaciones nos generan, ¿sí? No sé si soy clara en esto, pero muchas veces eso de vos me hiciste sentir tal cosa, ¿sí? No sería muy correcto porque cada persona interpreta de una forma diferente, porque a cada persona le significan experiencias diferentes, bueno, las situaciones o las interacciones con otros, etcétera. ¿Bien? Entonces, este análisis funcional es en distintos contextos, en diferentes situaciones, nos visitan diferentes eventos privados, ¿sí? Teniendo en cuenta estas experiencias aversivas, las personas respondemos a estas experiencias haciendo cosas, ¿sí? Generalmente lo que tratamos de hacer es tratar de controlar
y seguir las reglas de nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Respuestas o estas conductas tienen como un inmediato efecto aliviador, ¿sí? Este alivio que hablamos del refuerzo negativo, es decir, de sentirme menos mal, podría ser, ¿no? Y de que actúa como un reforzador positivo de la coherencia. Coherencia nos referimos a esto de el seguimiento de reglas durante toda nuestra historia de aprendizaje, es decir, refuerza esa coherencia, ¿sí? Sigo haciendo lo que hago desde siempre, que es lo que aprendí a hacer, básicamente. ¿Qué pasa? Porque hasta ahí no habría problema, ¿bien? O sea, hasta básicamente corto plazo no tendríamos ningún problema. El problema está en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí se ven los costos. Ahí se ve cuán alejado está esa persona de realmente los valores y de realmente la vida que quiere tener. Bueno, puse un ejemplo así nomás, digamos, de lo que sería un análisis funcional. Fíjense cómo diferentes tipos de conducta, que son formas diferentes, por ejemplo, discusión con mi pareja, desobediencia de mi hijo o desacuerdos con su mamá, si ante estas situaciones, ante la situación de que discute con su pareja, que el hijo no le hace caso, que su mamá le dice que no está de acuerdo con lo que está diciendo, a esta persona le visitan, ¿sí?, estos eventos privados. Pensamientos como siempre me pasa lo mismo, siempre se la agarran conmigo, parece que no me quieren, me enojo, encima si ya pasó antes, es como que ese enojo o esa frustración parece que se suma, ¿no? Porque además ya viene con una carga de antes. Entonces, imaginando esta persona, lo que hace es gritar, ¿sí? Insultar, se va lo de una amiga, amenaza. Es decir, todas estas respuestas, estas conductas, fíjense que son diferentes en su forma, pero cumplen la misma función. Por eso, como les decía, hablamos de un patrón eh, que cumple con la función de caso, por ejemplo, descargar, ¿sí?, de alivio inmediato, y fomentar la coherencia. Claro, si estoy enojada, grito, ¿no? O sea, lógico. Si siempre se la agarran conmigo, los insulto. O sea, bueno, básicamente estas reglas que puede seguir eh, o puede de alguna manera obedecer producto de su historia de aprendizaje. Entonces, en el inmediatamente o en el cortísimo plazo, lo que se genera es alivio, descarga, pero el problema es a largo plazo, cuando esa emoción ya salió, ¿sí? Se pueden ver los costos, y esa persona se encuentra más lejana de sus vínculos, ¿sí? No da el ejemplo que quisiera dar para su hijo, se siente más lejana de su mamá, o de la madre que quiere ser, ¿sí? Bueno, de su mamá sería, bueno, qué tipo de relación quisiera tener con su mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores no son, o las cosas importantes no son amigos, pareja, trabajo, familia, ¿sí? Porque muchas veces voy a decir, bueno, ¿qué te importa o qué cosas son importantes en tu vida? Bueno, mis amigos, mi familia, bueno, qué tipo, son cualidades, ¿bien? No son áreas, digamos, separadas, sino son, bueno, ¿qué tipo de mamá quieres ser? Una buena madre, ¿ok? ¿Qué es ser una buena madre para vos? En este caso, probablemente, ¿sí?, sea no gritarle a su hijo, por ejemplo, ¿bien? Como terapeutas, entonces los invitamos a que puedan discriminar su propia conducta para poder experienciar, ¿sí?, el corto y el largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que va a guiar las terapias son del paciente, ¿sí? Yo como terapeuta no tengo ni idea cuáles son, no tengo ni idea de antemano objetivos o lo que fuera que vamos a hacer, sino siempre lo que guía es el mismo paciente, es el que va trazando para dónde quiere ir, ¿sí? Le vamos a mostrar a este paciente que cuando, en este caso, cuando es obediente a sus eventos privados, ¿sí? No, es como cuando es obediente a sus eventos privados va para aquí, que es una vía opuesta a cuando nutre sus valores, ¿no? A ser buena madre, por ejemplo. Es decir,
Es muy lógico que grites cuando te sientas enojada, ¿sí? Pero es como que eso va en contra de esa mamá que quiere ser paciente, cercana, ¿no? Entonces, en la misma terapia hay muchas herramientas que se utilizan para que esa persona pueda esas experiencias internas, ¿sí? Incluirlas, pero, pero no estar bajo control de esas experiencias. ¿Soy clara? Bueno, tengo 10 minutos, así que por ahí, si no, Pau puede responder algo en el chat. Como decía Pau, Sí, sí, esto yo de no puedo ver. desesperanza creativa, bien, lo de desesperanza creativa es simplemente mostrarle al paciente, como decíamos antes, de que no hay nada dentro que está mal, ¿sí? Mostrarle al paciente que no es un problema con lo que él es, sino con lo que él hace, ¿sí? Diferenciar en cuanto a, mira, si vos haces esto, y sí, claramente vas a estar lejos de lo que querés para tu vida, ¿no? Ahora el tema es, bueno, ejercitar y hacer más habilidoso al paciente para que pueda estar con esos eventos privados que no le gustan, ¿sí? Y en vez de ser una mera descarga a eso, ¿sí? Lanzar con el grito o lo que fuera, ahí entra el mindfulness, ¿no? Es ser conscientes. En terapias contextuales podemos usar la técnica que es difusión, ¿sí? De poder separarnos, despegarnos de eso que nos está pasando y poder elegir en qué dirección quiero ir. ¿Bien? Perfecto. Entonces, bueno, Pau, vos andar regulándome si me olvido de algo. Como les decía, ¿qué hacemos los terapeutas? ¿Sí? El terapeuta fomenta la discriminación entre el yo, ¿sí? Y los contenidos cognitivos, en este caso los eventos privados, que es lo mismo, pensamientos, emociones, recuerdos. ¿Para qué? Esto es muy importante en las terapias contextuales. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? El para qué es algo que, bueno, siempre está ahí acompañándonos, ¿sí? Entonces, en este caso, para generar espacio, ¿sí? Un espacio necesario que permita al paciente elegir la acción valiosa aún en presencia de estos contenidos que controlaban su acción. Es decir, como decía Pau, no vamos a tratar de no enojarnos. No, bueno, yo quiero eliminar el enojo para no gritarle a mi hijo. Y la evidencia científica demuestra de que no podemos elegir qué pensamos, qué pensamientos nos visitan, no podemos elegir las sensaciones que se nos presentan, no podemos elegir no enojarnos, no podemos elegir no pensar que esta persona me va a engañar, ¿sí? No podemos elegir, pero sí podemos actuar en dirección a eso o no, ¿sí? Ser obedientes, si se quiere, a esos eventos privados o no. ¿Y cuándo hacemos obedientes y cuándo no? Bueno, depende, ¿no? Depende cada contexto. Depende a dónde queremos ir. Depende qué logro o qué pasa cuando hago A o cuando hago B. Entonces, el objetivo de las terapias contextuales es la flexibilidad psicológica. Acuérdense que Pau habló de inflexibilidad psicológica como este patrón de trastorno, ¿no? Y esta flexibilidad psicológica es incluir, estar abiertos, ¿sí? A todas las experiencias que tengan que ser sentidas, que tengan que ser experimentadas, aún las aversivas, y aún aquellas que nos generan malestar. ¿Para qué? Para poder avanzar en dirección a la vida que quiero, ¿sí? Esta gráfica es como bastante eh, gráfica, paga de redundancia, donde dice hazlo, bueno, pero tengo miedo. Bueno, hazlo con miedo, ¿no? O sea, es como separar un poco y no ser tan obedientes a esas emociones, no poner el foco ahí, porque como decía Jung, lo que resistes persiste. Entonces, no dedicarme a tratar de arreglar eso, no poner mi energía ahí, porque donde pongo la energía es como que lo hago más grande, ¿sí? Es decir, ahí está la palabra aceptación de la terapia de aceptación y compromiso, es aceptar, no es incluir, es integrar que puedo estar mal, pero también puedo, ¿no? Jugar con mi hijo. Puedo sentir muchas ganas de tirarme a llorar a la cama, pero puedo tener eso y a la vez puedo, no sé, leerle un cuento a mi hijo. Es decir, puedo estar con ambas cosas, ¿sí? Puedo sentir mucho enojo y mucha ira y puedo hablarle
pausado y lento, ¿sí? A mi marido. ¿Sí? De no ser, de, de que nuestras emociones no nos estén dando permiso o no, sino que seamos nosotros los que demos o no permiso o hagamos momentos privados. Chicos, tengo que cerrar. TMR ya lo hemos dicho, ¿sí? Investigación también, lo mismo, ¿no? O sea, la evidencia muestra que a mayor esfuerzo por suprimir pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, mayor presencia de estos y mayor número de áreas afectadas. Es decir, mientras más trato de sacar algo, es lo que más presente está, ¿sí? Entonces es cambiar el foco, en realidad es cambiar el contexto, ¿sí? Para poder predisponer al paciente a otro tipo de acciones de las cuales se sienta más orgulloso. Bueno, esto lo hice un poco, ya lo dije antes, y la propuesta es dejar de luchar contra síntomas para nutrir la vida que cada cual quiere. Y nada, muchas gracias. Pau, no sé si querés aportar algo, fui así como a 120, perdón, me gustaría tener capaz más tiempo, Sí, pero estamos, no sé el sí, chat si capaz que dicen algo, la ¿no? próxima le tiramos un poquito más, la próxima le pongamos un poquito más conociéndonos. Así que bueno, nada, gracias, agradecerles al Colegio de Psicólogos por esta oportunidad y esta charla y esta predisposición a hacer esto tan valioso para todos. Y bueno, gracias por su atención a los que nos estuvieron Eh, escuchando. Y ahora, Mira, justo estoy leyendo sí, acá un comentario, dice, puede ah, ser que al ir cambiando las conductas, eventualmente los resultados del tratamiento van a llevar a cambiar los pensamientos y emociones. Sí, claramente, ¿no? Porque tenemos la regla de que primero pensamos de una forma y después actuamos. Y no, haciendo las cosas y fomentando la vida que queremos, los pensamientos y las emociones muy probablemente también cambien. bien, y cerrando, los dejamos que ahora sigue Facundo Calvó, el magíster con la doctora Luciana Moretti, que van a hablar acerca de la introducción de las prácticas basadas en la evidencia, filosofía del conductismo, así que quédense, que hay más para escuchar y aprender, ¿sí? Gracias a Mucho todos. contenido en poco tiempo. Sí. Bueno, adiós, adiós. Muchas gracias.